oía nada, ya oigo. Bueno, pues buenas tardes. Esta vez no sé si Carlos se va a poder incorporar porque ya decía que estaba un poco agobiado. Ya que estamos aquí, vamos a intentarlo. Hemos hecho pruebas varias veces y yo no conseguía arrancar esto. Y es que estaba con 2 cuentas de correo y un montón de complicaciones que parece que ya se han solventado. Entonces vamos a empezar. Se trata de hacer una tertulia o una presentación sobre el libro de Amadeo Valladares, España, de reserva espiritual al bañal de Europa. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña presentación del autor. Es empresario, fundador de empresas de seguridad privada. Actualmente trabaja y vive en Querétaro, México. Miembro de una unidad de boinas verdes del Ejército de Tierra Español, fundador de una escuela de artes marciales japonesas, fundador y presidente de una organización hispanista que se llama Nuevos Tercios y organizó un primer congreso de la hispanidad hace unos 2 años, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos esta sería la presentación un poco resumida, ¿no? Lo primero que yo quería preguntarle a Amadeo es ¿cómo un español lleva a ser un jefe de seguridad o un especialista en seguridad en un país como México? ¿No es un sitio especialmente difícil? Sí, se lleva con dificultad, porque aquí la corrupción del gobierno es muy fuerte y lo domina todo. Entonces, el mayor enemigo que se tiene cuando me invitan a llevar la seguridad de una ciudad, de un municipio, es precisamente el gobierno. El gobierno ha sido una pesadilla porque cuando hay corrupción, pues no quieren que las cosas se hagan bien. Porque cuando las cosas se hacen bien, se evidencia a su vez, sobre todo en seguridad, las deficiencias del gobierno. Y como la política lo que te obliga es a señalar que no ocurre nada, entonces está todo manipulado para que parezca que no hay delincuencia ni problemas en las ciudades. Y entonces tú te haces el enemigo público número 1 de los delincuentes y del propio gobierno. Así es que sí, no es fácil, es una de mis pasiones y lo llevo sabiendo esta dificultad con gusto. Y de todas formas, ¿cómo diríamos que está el tema de la seguridad en México? Porque un hijo mío, en vista de cómo se está poniendo la cosa en España, está pensando en irse a vivir a México, país que conoce Sonora, conoce México DF por razones de trabajo. Y yo no sé, a mí me parece un poco, no sé. Bueno, en España estamos acostumbrados a la corrupción de los últimos tiempos, pero digamos que no es un estado insertado de origen en la corrupción, es un poco muy diferente. Entonces México engaña al que viene de visita, pues porque hay gente muy amable, porque yo tengo amigos entrañables aquí, tengo familia, tengo la mitad de mi vida aquí, la otra mitad allí, pero eso no me hace nublarme la vista para entender el entendimiento, para comprender que aquí la corrupción es a niveles tan altos, llega desde el último funcionario hasta la presidencia. Y esto hace muy difícil el desarrollo aquí en México. Si vienes a poner un negocio y tienes suerte, si te juntas con tus amigos y con tus familiares, si vienes simplemente de visita, pero es un espejismo, ¿eh? Realmente están las cosas muy difíciles y no quiero contar las cosas que he vivido, pues sería hasta pretencioso y por otro lado ni podría, no debo hacerlo, me metería en complicaciones muy importantes, pero cuando uno se mete en los entresijos de esta corrupción, ve lo delicada que es la situación. Bueno, pues si le parece, entonces eso, si acaso lo dejaríamos para otra oportunidad. Vamos a hablar del libro, que es a lo que hemos venido, ¿no? Entonces, sí, estupendo. El libro, por lo que me ha parecido, está preferentemente dirigido a los jóvenes, cosa con la que estoy muy de acuerdo, que hay que dirigirse a los jóvenes que son el futuro, ¿no? Y que si ya las cabecitas ya van mal formadas desde el principio,
ya la cosa tiene muy mal arreglo, ¿no? Es así, ¿verdad? Así es. Los jóvenes no solamente son el futuro, como acabamos de mencionar, sino que además hoy son las grandes víctimas de este proceso de desvinculación con la tradición, de falsa cultura o ausencia completa de cultura, e incluso, por mucho que ellos crean, de sensibilidad hacia las cosas. Viven con un filtro que les hace, básicamente crean una sociedad inhumana. Pero los culpables no son ellos. Ellos son culpables por negligencia, porque hay una culpabilidad por no estudiar por su cuenta, por no investigar por su cuenta. Por supuesto que ellos tienen, pero la mínima parte. Porque la parte más culpable somos nosotros, las generaciones que les antecedimos, porque nos hemos dejado llevar por la nueva era, nos hemos dejado llevar por la democracia liberal de constitución, y ha sido hoy el paradigma que lo ha bloqueado todo, hasta tal punto que ahora está hasta prohibido y han hecho leyes para no hablar de cosas anteriores. Y ya no saben ni de cosas anteriores ni de lo que acaba de ocurrir la semana pasada, porque ya no están interesados en la vida, están desvinculados con la esencia de la vida. Por lo tanto, los jóvenes son no solo el futuro, sino las grandes víctimas de este movimiento corrompido. Sí, por eso que pienso que hay que reaccionar y se está reaccionando. Es decir, la batalla cultural, la derecha como que no era para ella, ¿no? Y de repente nos hemos dado cuenta de que tenemos a nuestros hijos en gran peligro, ¿no? Con lo cual, todo el mundo está despertando y hay un movimiento muy grande, por lo menos en España, de revolución cultural de la derecha. Incluso la prensa de izquierda se está dando cuenta. El punto qué bien que se mencionó el término derecha. Hoy la derecha está totalmente desvinculada de su esencia, de lo que realmente decía ser una derecha. Llamar derecha a la democracia cristiana, llamar derecha al PP, llamar derecha a estos grupos es estar totalmente confundidos. Ellos son gente que con este término de derecha en realidad lo único que siguen es la corriente natural del nuevo orden mundial, de la democracia que actualmente estamos sufriendo. Entonces, llamar derechas a quien no defiende realmente lo que significa la derecha es un error. Algunos artículos escribí sobre esta materia porque me interesa, y debemos recuperar la verdadera derecha, esa derecha que lucha, que cree, que no tiene conflictos, que habla porque es parte de todo el conversar. Esa derecha ya no existe una derecha mutilada, falseada, y que hoy se atreven hasta llamar extrema derecha, cosas que, Dios mío, no son más que palabras propagandísticas para destruir imágenes. Claro, eso son maniobras y no debemos de caer en ellas. No debemos caer en ellas. Por eso la derecha es la persona que es conservadora, pero ahora el término conservador lo confunden con inmovilista. No tiene nada que ver. El conservador conserva para seguir produciendo. Es como el Renacimiento español, fundamentado en la Edad Media española, y se proyectó hacia el futuro con una cultura formidable. Pero crear una revolución para destruir los fundamentos de nuestra propia cultura es la destrucción de todo el futuro de los jóvenes y, por supuesto, la destrucción de la patria. Pero yo creo que ya muchos nos estamos dando muy bien qué es realmente la derecha, ni izquierda. No, si no eres una cosa ni eres otra, no eres nada. O sea, céntrate. Y luego llaman derecha a lo que realmente habría que analizar con mucho cuidado si lo es o no. Llaman extrema derecha, por ejemplo, el nazismo. Bueno, pues si bien nos fijamos, podríamos llamarle de extrema izquierda. Si lo analizamos bien, desde el término nacionalsocialismo, bueno, debe invitar a sospechas. Entonces, incluso nos atrevemos a llamar derechas a lo que sea, ¿no? Pero qué bien que se tocó este punto de derechas, porque es muy interesante. Voy a aclarar las ideas, no irse a los extremos. Claro, es que yo creo que en derecha, desde la Revolución Francesa, que fue donde apareció el término derecha e izquierda, se referían a los que estaban en el Parlamento a la derecha o a la izquierda. Entonces, los que estaban a la derecha eran los que querían conservar lo que había, y los que estaban a la izquierda eran los que querían cambio. Ese es el verdadero sentido inicial de derecha e izquierda, que luego en España se ha transformado en que los de izquierda son los que luchan por los pobres, pero eso no es así.
Eso no es el sentido inicial de izquierda. Y de hecho en otros países no tiene ese sentido, ¿no? Y ahora en España tampoco. Ahora la izquierda en España no lucha por el pobre, ni mucho menos. Si acaso lucharían los católicos. Ah, no, claro. Bueno, es que esa es la otra trampa, ¿no? El creer que todas las religiones son iguales, que todo el mundo es igual, pero atacan a cierta parte de toda esta estructura en que en teoría todos somos iguales. No, la igualdad realmente no existe. Los españoles que hemos sido los más justos de la historia del mundo, nunca hemos dicho que los hombres son iguales. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Los españoles han sido los más justos. Radica en las almas. Entonces, a partir de que todos somos hermanos en el espíritu y que la igualdad radica en las almas, ya todo se puede construir. Pero como hacemos este concepto superficial y mundano y nos estamos confundiendo muchísimo. Sí. Por eso la izquierda, ese lenguaje de que todos somos iguales y luchar por el pobre, ha calado tanto. Pero no luchan por el pobre, es que no es verdad. Claro, no hacen eso, es una falacia. Luchan por el pobre en Venezuela, luchan por el pobre en Cuba, luchan por el... Es que no es verdad. Bueno, de todas maneras nos estamos desviando del libro, ¿no? Sí, yo creo que usted lo que quería era que los jóvenes, o sea, transmitir a los jóvenes para que se hagan una idea de lo que fue y lo que es España, porque ya no se les está transmitiendo, digamos, vía educativa, ¿no? Entonces alguien se lo tiene que contar, ¿no? Y somos, pues no sé, algunos se lo estamos contando en libros o a nuestros nietos o a nuestros hijos de forma personal, porque con los colegios ya no podemos contar, ¿no? Eso, ¿qué fue España? Que fue la heredera de Roma, pero cuando ya Roma había pasado por el catolicismo y además, digamos, añadiéndole la raíz estoica propiamente ibérica, que le da un matiz que es totalmente fundamental y que hace del catolicismo español algo extraordinario. Y esa es la verdadera grandeza de la historia de España, ¿no? Es correcto. La hispanidad, que es la idea que explosionó al mundo a través de España, es esencialmente eso. Hoy, por ejemplo, no se quiere ver que la hispanidad está fundamentada en toda esa cultura romana, por un lado, pero moralmente está fundamentada en el cristianismo. Si quitamos el cristianismo, no tenemos hispanidad. Usted puede ser lo que quiera, atea, Frente Populista o lo que usted quiera inventar. Pero en realidad, si destruye de este proceso, porque la hispanidad y España es un proceso, pues ha destruido la esencia. Entonces, aquel que dice, yo soy español e hispano y entiendo perfectamente a mi patria, pero tenían que quitarle la parte religiosa. No, pero si es que es una parte esencial, moral, cultural, es el fundamento de todo. Entonces, cuando queremos inventarnos la realidad, cometemos errores torpísimos y gravísimos. Y esto es lo que está sucediendo ahora, tergiversación de los términos, este amañamiento de los conceptos para poder ser útiles a ciertas causas, pero en realidad nos hemos perdido la verdad. Sí, porque, o sea, catolicismo es fundamentalmente amor. Eso es una cosa que también dice usted en el libro. Y eso es quizá lo que está faltando ahora, lo que está fallando en países como México, que fueron profundamente católicos y que les desarraigaron por la fuerza. El presidente Calles, la guerra cristera, y poco a poco les han ido desarraigando y ahora pues hay muchos, parece ser, que hablan de, ¿cómo es? La diosa muerte, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? O sea, han perdido los principios que les convertían en personas de paz y de orden y todo esto. Es lo que a mí esa sensación me da, ¿no? Que les vendrían muy bien que volvieran unos cuantos frailes franciscanos por allí a evangelizar un poco. Y un poco por eso nació Nuevos Tercios también. Los países hispanos, cuando empezaron a crear la secesión,
que la secesión es también un proceso histórico que empezó en el siglo XVIII y que comentamos en el curso. Me toca a mí explicar esta parte en el curso que vamos a dar. Vamos a empezar este mes o a principios del siguiente para hacer buena propaganda, un curso de hispanidad. Pues nos tiene que pasar los datos para que lo publiquemos también. Con todo gusto. Y uno de los contertulios es don Marcelo Bullo Modeo, don Cristian Rodrigo Iturralde, un miembro fantástico de Nuevos Tercios, un gran luchador, don Cristian Rodrigo Iturralde, y don José Javier Esparza. Son los tres que conmigo compartirán el curso. Y a mí me toca abrirlo y explicar precisamente qué es la hispanidad. Porque la gente empieza a hablar de hispanidad o ve algún aspecto de la hispanidad, pero en realidad todavía no ha estudiado qué es la hispanidad, ni conoce el proceso de la misma. Y entonces, pues a veces se confunde. Eso lo generó precisamente las secesiones americanas y después las otras que fueron más forzadas. Pero las secesiones americanas fue el producto. A ver, si yo quiero secesionarme de una unidad político-moral de 3 siglos, tengo que inventarme que yo no soy parte de eso. Porque si no, no justifico lo que estoy haciendo. Por lo tanto, negar el catolicismo, negar la tradición hispana, negar absolutamente hasta todos el los valores hispanos. Y apoyados en la masonería, los ingleses por el sur, pero en caso de México, donde vivo, pues más fue la influencia de Estados Unidos, al que le debemos, como digo en el curso. Ellos nos deben su independencia y a nosotros nos deben las secesiones americanas. Entonces, qué curioso, ¿no? Que ya lo había dicho Florida Blanca, creo que fue Florida Blanca, a Carlos III, como ayudemos a América, a Estados Unidos a separarse, después ellos van a ayudar a nuestros. Lo que pasa es que ellos ya estaban en conflictos porque ya había empezado en realidad. Usted sabe, Amadeo, que casi todos los países hispanoamericanos nacieron con una deuda enorme que contrajeron con la banca inglesa, con la City de Londres. Sin embargo, Estados Unidos, que inició su andadura gracias a préstamos y ayuda militar de España y de Francia, todavía está por ver cuándo nos van a pagar la deuda que contrajeron con España. Nos la pagaron muy bien, quitándonos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En fin, así es la vida, ¿no? Bueno, en el fondo, con perdón, porque tengo amigos estadounidenses y hay unos hispanistas estadounidenses que son formidables, simplemente imperdibles. No podemos perdernos sus textos. Lúmez, ya ¿no? Muchos murieron, pero tiene unos hispanistas que son notabilísimos, no notables. Pese a todo, su cultura y su fondo no deja de ser anglosajón. Ellos en realidad no se secesionaron, en realidad ellos sí que se independizaron, ¿no? Y la historia de la independencia de Estados Unidos es muy diferente a la de los países hispanos, que se negaron a sí mismos. Entonces, ¿cómo puedes nacer y surgir negándote a ti mismo? Y han tenido un problema gravísimo. Y sí, ahora hay un movimiento efectivamente que parece renacer, como el propio Nuevos Tercios, nuestro movimiento, que está en lucha y en pugna por mostrar nuevamente la verdad y las raíces. En cuanto un pueblo empieza a enraizarse otra vez en su tradición, se empieza a encontrar a sí mismo y se hace invulnerable. Cuenta Marcelo Bullo que los que hicieron bueno, ya lo han dicho más gente, ¿no? Los que hicieron la secesión o la independencia fueron los españoles, los criollos, y los que lucharon por el rey fueron los indios. Básicamente parece que estadísticamente fue así, ¿no? Entonces, ¿por qué los criollos fueron los que lucharon por la independencia? Porque eran los que les interesaba el comercio con Inglaterra. Y les interesaba en una zona muy pequeña, que es hasta donde llegaban. Y esa era la zona que ellos querían. Entonces, no les interesaba un virreinato enorme, un pedazo enorme de México con todo el Centroamérica. No, les interesaba la zona donde llegaba su zona de influencia, ¿no? Y a eso se debió que se dividiera tanto. Y, por supuesto, claro, la masonería inglesa.
Y yo invitaría a los que puedan oír esta tertulia después que se metieran, que se apuntaran al curso. Necesitamos muchas personas que se apunten al curso. Y todo este proceso lo vamos a explicar ahí. Así es que, pues si quiere, para no seguirnos desviando, que nos apasionamos y nos desviamos de la materia, Sí. que en realidad era el libro y el propio movimiento. Vale, pues del libro me parece muy interesante lo que habla. Todo esto se habla en el curso, ¿eh? Entonces, ojalá mucha gente se apunte. De lo que habla usted mucho es una idea sugerente que no he leído en otros sitios, es que España es la heredera de Roma, pero a través del catolicismo con la raíz estoica que es puramente española, ¿no? Bueno, puramente ibérica, ¿no? ¿Esto usted lo podría desarrollar un poco? Sí, naturalmente. Dentro de este proceso de creación de España como tal, está una primera parte sustancial que es el sustrato étnico y hasta cultural que ya existía en la península antes de la llegada de Roma. Algunas civilizaciones muy desarrolladas, como los fenicios, pero en realidad todo el sustrato étnico-cultural no podemos dejar de mencionarlo, pese a lo inferior que fuera en cultura con Roma. Llega Roma y Roma tiene la importancia de ser el primero que aglutina políticamente la península ibérica. Por fin la península ibérica, y ya en tiempos muy remotos, se unifica en una composición política. Claro, esa composición política es como parte de Roma, como provincia romana, por lo tanto es insuficiente. Pero luego llegan los visigodos, que eran más bárbaros, pero estaban romanizados, no tenían la cultura de Roma. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes en los visigodos. Lo primero es que se crea con ellos la primera unidad realmente político-moral. Y sobre todo cuando ellos dejan de ser despreciados por el pueblo, porque no se podían ni casar con los hispanoromanos. O sea, los visigodos eran los visigodos, gobernaban, pero ni siquiera se podían casar con los hispanoromanos. Un poco anglosajones, entonces, ¿no? Sí, claro. Ellos llegan a gobernar España a la caída de Roma, ¿no? Se quedan los romanos, ellos a lo mejor, como venían en nombre de Roma, se podían haber ido. No, ellos se quedan y gobiernan la península ibérica, hasta saber lo que todos sabemos que pasó. Pero lo más importante de los visigodos es por fin esa unidad político-moral que durante toda la reconquista era la conciencia que conquistaba, que reconquistaba, que luchaba. Se luchaba por volver a esa unidad político-moral. Y en la Reconquista es donde se empezaron a crear las grandes leyes, los grandes conceptos, y se empezó a cuajar, a curtir la verdadera personalidad de España. Teniendo en cuenta y sin despreciar a personas que como San Isidoro ya lo concebían como nación. San Isidoro es impresionante. Y pues me hicieron el favor de ponerlo aquí en la portada del libro, justo pusieron aquí a San Isidoro, que agradezco mucho, porque es un personaje fundamental en todo este proceso del que estamos hablando. Y así, en esa reconquista, tengo un amigo, y lo menciono en el curso, y lo menciono en las conferencias, en todos sitios, que hizo un libro que se llamaba La reconquista que forjó una patria. Y es cierto, durante la reconquista se fue matizando el ser de España. Así es que todo esto, España misma, es un proceso histórico-moral. Bien, entonces, como somos hispanistas, pues los dos sabemos que fue muy diferente la forma de entrar España en América de cómo entraron otros conquistadores, digamos, ¿no? Entraron en México, en Tenochtitlan y en el Imperio Azteca, que era lo peor de lo peor, diga lo que diga AMLO, ¿no? Vamos, no se ha visto en la historia de la humanidad un imperio como ese, era satánico, por no decir, yo qué sé. Y se encuentran los españoles con esto, lo conquistan con una facilidad pasmosa, porque claro, los demás indios eran unas víctimas casi a nivel de ganado comestible, y a continuación
llegan los frailes y les enseñan una religión de amor. Claro, pues es que había conversiones a velocidades supersónicas, porque era pasar de un mundo oscuro, tétrico, tenebroso, horripilante, a pasar a un mundo ordenado, de amor, de paz, de tranquilidad, de belleza. Es que no hay más que ver a comparar la Virgen de Guadalupe con los dioses aztecas, ¿no? Ya la estética ya nos hace una idea, ¿no? Entonces ya yo por último le quería preguntar si el catolicismo, siendo así, es una religión de amor y eso la diferencia de, por ejemplo, el islamismo, o sin ir más, o de lo que hemos hablado, ¿no? De las religiones aztecas, incas y todo esto. ¿Cómo se llega conceptualmente de ser una religión de amor a la guerra justa? A poder entrar en guerra, digamos. La guerra justa es la más perfecta manifestación del amor. En la guerra justa tienen que además florecer de una manera muy especial todas las virtudes. La guerra justa es un concepto elevadísimo teológico, moral. Y es una pena que no se entienda mejor. No se entiende mejor por varias razones. La primera razón es que hoy nos han querido engañar con la idea del pacifismo. Es decir, el amor es pacifismo y eso es mentira. El amor es unitivo y el amor es acción. Si yo no me esfuerzo, si yo no me sacrifico por aquello que amo, no es amor. Le pueden llamar como quieran. Teológicamente es una herejía el irenismo y moralmente y conceptualmente lo es el pacifismo. Pero el que inyecta de pacifismo en una sociedad, lo inyecta para poder medrar mejor en la sociedad. Porque si todo es bueno, si todo se puede, ya después diré yo que no se puede. Pero de momento yo voy a entrar. Y si yo entro y tú te metes conmigo, te llamo, pues ya sabemos qué. Yo creo que este concepto en Europa hay que tenerlo especialmente claro porque estamos pasando a ser víctimas de toda una, no sé cómo decirlo, una invasión que en cualquier momento se nos puede volver en contra, conforme va creciendo. Es decir, en Francia ya hay 7 millones de musulmanes que no se asimilan, que siguen con su religión. En España creo que hay 2 millones. Tampoco es una cosa, y somos muchos menos millones de habitantes que en Francia, ¿no? Si seguimos con este concepto de hay que ser buenos y dejarse pegar y dejarse agredir, dejarse robar y dejarse quitar la casa, pues yo no sé, va a haber que hacer un trabajo intelectual de por qué defenderse, ¿no? Naturalmente, es que dejarse no es ser buenos porque el amor es acción. Desde el momento en que tú te dejas, ya no hay acción. Lo repito, el amor es acción. Por eso la guerra justa es tan magnífica. Y basta ver los términos en los que ella se mueve. Por lo tanto, esa idea que nos metieron en la cabeza de que todo vale, no. Vale para la invasión. Vale para las propuestas perniciosas del gobierno. Vale para que aceptes esto o lo otro. Para eso te he adiestrado. Para que seas pacifista y hagas lo que yo te diga. Para que seas dócil. En realidad eso no tiene ningún valor en ningún sentido, eso es la autodestrucción. Y pues sí, España está sufriendo en este momento, aunque hay que ser optimistas en la lucha, es una realidad de la que hay que partir, porque si no entendemos quién es el enemigo y la situación de la que partimos, probablemente ya estemos perdidos. Pero en este proceso de involución de la propia España, estamos en un proceso de desintegración, de terminar con España por primera vez. Todo lo que nuestros enemigos nunca consiguieron, ni con la leyenda negra en el interior, ni con las guerras que nos dieron, lo van a conseguir ahora. Lo van a conseguir ahora. Nuestras mujeres no tienen hijos. La familia natural es perniciosa porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y todo es familia. Yo me caso con mi lámpara y tengo derecho a hacerlo. No, señores, todo eso es malo, es pernicioso y además es mentira. Por lo tanto, si no volvemos, como usted decía, a nuestras tradiciones, a los conceptos de la verdad, porque lo que pasa es que todo está falseado. Tu verdad, mi verdad, no. La verdad es la verdad.
Y nuestra capacidad de interpretación de la verdad pues depende de la persona, de nuestra profundización intelectual, de las relaciones que tengamos con otras personas, de ver con quién nos juntamos. Entonces, ¿hasta qué punto alcanzamos una verdad absoluta los seres humanos limitados? Bueno, depende precisamente cómo solventamos esa limitación. Pero lo que queda claro es que no existe mi verdad y tu verdad. Tenemos que volver a encontrar la verdad. Es decir, quitarse esas gafas del color con lo que queremos mirar las cosas y mirar directamente la verdad, aunque nos deslumbre. O aunque nos asuste. Es que es todo junto, siempre digo en mis charlas, es que todo viene junto. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con usted, pero justo este punto del aborto, o este punto de los homosexuales, o este punto del... Digo, mire usted, es que el problema es que todo va junto y no puede separarlo, porque esos son síntomas de una enfermedad muy grave. Y entonces usted quiere dejar un síntoma y curar la enfermedad. Yo lo veo más bien como... Tenemos que curar la enfermedad. Lo veo más bien como un ataque, porque, por ejemplo, en el Islam está prohibida la homosexualidad, en China también. En España, como digas algo en contra del no sé qué de género, pues es que poco menos que te acusan de delito de odio. Es un delito. Es decir, que es que el poder presiona para que los hombres se afeminen y las mujeres no tengan hijos. No es una cosa por casualidad. No, por supuesto. Con ese pacifismo que hemos dicho, ellos dejan entrar ciertas ideas perniciosas y van generando leyes tiránicas, pero que el pueblo ya aceptó progresivamente, porque también es una progresión. Entonces tú tienes que aceptar ya lo que ha dicho el tirano, pero justo ha dicho aquello que le interesa para destruir la esencia nacional. Entonces, naturalmente, hoy no le puedes decir a un joven que la familia natural es una determinada. No le puedes explicar que existe el derecho natural, que es ni más ni menos que yo creo que sí, porque en realidad el derecho de gentes. Yo creo Son que cosas sí. que ya a un joven no le puedes decir. Yo creo que sí, porque Pero, en el fondo es natural. No. Bueno, es que unas cosas es tener que decírselo y otra que la gran masa de los jóvenes lo acepten por ser la verdad y por ser tan claro, además, es clarísimo. Pero cuando se impone una moda que aplasta el intelecto, el tirano lo tiene todo. En este momento lo que hay en España es un camino hacia una tiranía absoluta, intelectual y moral, que va en contra de la propia esencia de España y que la está destruyendo. Pero claro, explicar esto a un joven de repente es muy difícil. En el curso, ojalá se metan muchos jóvenes, como se va dando poquito a poco y es un proceso, al final se puede entender mejor. Pero hoy de repente decirles que existe el derecho natural, que existe la familia por tanto natural, que existen todas estas cosas, resulta muy difícil. Y eso es con lo que nos encontramos ahora. Él no es capaz de argumentar porque ya reacciona visceralmente. ¿Qué es lo que quiere el tirano? Que el tiranizado lo resuelva visceralmente. Pues yo no sé, yo tengo 3 hijos, uno de 42, otro de 40 y otro de 30. Son chicos los 3. Y lo que noto es que, bueno, 2 se han ido pasando, digamos, cada vez más a la derecha y el más pequeño es más de izquierdas, ¿no? Pero en el fondo, los 3 saben qué es lo natural. Es decir, hay una capa que nos han metido en la televisión, en todos los medios, en tal y que cual, pero en el fondo la naturaleza es la naturaleza. Y de vez en cuando sale ahí un flash que dices, pues no se lo han tragado tanto. O sea, si rascas un poquito no se lo han tragado tanto. Yo creo que lo que pasa es que no oyen a nadie argumentando lo contrario de lo que dicen las televisiones. De todas maneras, yo estoy seguro de que sus hijos han estado viviendo, sintiendo y escuchando la gran verdad de la que hoy estamos manifestando aquí. Y eso va sembrando, ¿eh? Esto va sembrando. No, claro que El sí. primer pecado de los padres hoy es dejar la educación de los hijos. El no permitirles que se frustren para luchar contra la frustración, el no formarles de cara al heroísmo. Hoy les formamos a espaldas del heroísmo. Es todo un pack. Entonces, los padres no tienen tiempo. Los padres no tienen tiempo. ¿Perdón? Que los padres no tienen tiempo, por lo menos en España, padre y madre trabajan no sé cuántas horas y llegan muy tarde a casa
y no están en condiciones de ponerse a educar. Es que esa es la triste realidad. Bueno, es una cosa doble. El hecho de que el padre y la madre, teniendo familia, hijos de edades pequeñas y jóvenes, estén faltando de casa, es un gran trastorno que debemos observar con cuidado, efectivamente. No obstante, los padres que están convencidos de que hay algo trascendente más allá de su propio trabajo, se lo van a dar a los hijos. Entonces es una situación doble. Por un lado, la de tiempo, la mecánica, la material, que tengo que estar ahí. Pero por el otro lado, no iban a perder oportunidad aquellos padres de transmitir a sus hijos lo que es debido. Pero hoy hay una negligencia enorme y no hay autoridad por parte de los padres, porque hoy los padres dicen que son amigos. No, yo tengo amigos fuera. Y que cuidado, que es una palabra magnífica, con la palabra amigo ojalá la rescatáramos. Pero mis padres son una figura insustituible, son mis padres. A veces hay que pasar todo el Sinaí como lo pasó Moisés para llegar a una conclusión. A veces hay que tocar fondo. Y creo que se está tocando fondo, esperemos que sí. Sí, mi único miedo en este tiempo es ver el daño que causó la globalización del mal. Antes el mal estaba más regionalizado y siempre había quien venía y luchaba contra él, quien de dentro se rebelaba. Y bueno, era una situación diferente. Pero hoy la canalla toca un botón que está de acuerdo con la moda y todo el mundo lo asume. A mí esa perversión de la difusión del mal es lo que me preocupa, junto con hechos físicos como es que estamos desapareciendo. A mí me da mucha lástima una generación que hubo hace 20 años de jóvenes que cayeron en la droga, una generación perdida. Y creo que no fue por casualidad. Luego hemos tenido una generación de mujeres que todavía sigue, que no quieren tener hijos y que cuando quieran tenerlos ya no van a poder. Es otra generación perdida. Y si eso no se remedia, pues es que va a haber muchas más generaciones perdidas porque vamos a ser invadidos, porque nos vamos a extinguir. Así que hay que luchar. Don Amadeo, ¿tiene usted algún cartel de anuncio sobre el curso que van a hacer ahora? ¿Cómo se llama el curso? Precisamente hoy lo definimos. Y el curso se llama simplemente Hispanidad. Y con cada profesor viene su materia y el enlace para apuntarse y entonces ya poder grabar el curso. En mi caso, tal y como yo doy las cosas, las charlas, pongo muchas imágenes y conceptos fundamentales en las diapositivas para que la persona que esté pueda tomar captura de pantalla, además de la palabrería que se está grabada y la puede ver cuando quiera, y sobre eso él profundizar y hacer un estudio personal sobre la materia. ¿Lo van a hacer a través de Zoom? Al final tengo mucha bibliografía. La bibliografía que ponemos al final es para años de estudio. Entonces, no me atrevo a poner más porque ya con lo que hay es para años de estudio. Así es que, pues el curso va a dirigir muy bien todo esto. Y ojalá, digo, se apunten muchísimos jóvenes. Necesitamos muchos jóvenes. Bueno, pues entonces cuando ya tengan el curso preparado, volveremos a hablar. Si le parece. Sí, seguramente hoy queda definida la estética y la propaganda del curso. De acuerdo, pues nada. Si le parece, damos por terminada la entrevista. Por supuesto, ha sido un placer. Igualmente, encantada de hablar con usted. Es usted un hispanista y muy buena persona. No hay más que verle y oírle hablar. Y nada, hasta la próxima vez. Un abrazo, Amadeo. Muchas gracias por todo. Saludos a todos sus oyentes. Y no dejen de meterse en nuevos tercios. De acuerdo. Hasta muy pronto. Adiós. Muchas gracias.